Bueno, primero darles la bienvenida a todos y a todas, agradecer de que estén acá presentes, que nos podamos ver un poquito. Y un poco, como les comentaba, justo hoy tuvimos la posibilidad de hablar, ¿sí?, en una universidad en Colombia, sobre cómo los chicos ingresaban o aprendían cuestiones de sexualidad que estaban puramente vinculadas con el inicio justamente, y hablaban de que la mayor parte de los chicos, y muy chiquitos, empezaban a ver algunas cuestiones de la sexualidad solamente a través de la pornografía, ¿sí? Entonces miren ustedes que esto es muy importante, ¿no? Poder un poco mirar. Yo voy a detener mi video para que se vea mejor, ¿sí? Y vemos esto que charlamos el otro día. Cómo se está construyendo la sexualidad no solamente de nuestros adolescentes, sino también de los chicos, cuál es el rol que tenemos en las familias y los roles en los equipos de salud. Y entonces pensamos, y esta figurita la vieron la vez pasada, cómo nosotros podemos, ¿sí?, empezar a pensar en esta detección precoz de algunas cosas que pasan con los adolescentes y qué pasa con la tolerancia social. La vez pasada dijimos que un recuerdito, que la tolerancia social en relación a algunas situaciones que podían ser de violencia, como los videojuegos, y a veces hasta la misma música y la pornografía, ¿sí?, en la sociedad, como que había sociedades que estaba bien visto, que no se hacía nada en relación a esto que veíamos. Y eso que puse esa figura abajo, ¿no?, que eso lo saqué de Colombia, 8 de cada 10 mujeres que escuchan reggaetón se sienten maltratadas por el mismo, y bueno, muchos consumen pornografía, como vemos en esta imagen del chico en la bicicleta, o consumen violencia a través de los videojuegos. Entonces, veíamos que esto de, si hacemos un análisis de las canciones, y quizás en el chat, después cuando nos dividamos en grupo, ustedes nos puedan decir, que son ustedes los que conocen a veces más, qué canciones están escuchando. Entonces sería importante ver algunas de estas que ustedes lo vieron. Si fueras un clavo y yo un martillo quisiera clavarte, o a ella le gusta que le den duro y se la coman, ¿sí? Hay expresiones que realmente a veces cuando uno analiza las canciones se da cuenta de la violencia. ¿Qué pasa con la pornografía? Lo que hemos visto y lo que vemos en la consulta es que cuando los chicos tienen una distorsión perceptiva de lo que pasa con la sexualidad, que hay una deformación de actitudes, especialmente en los grandes consumidores de porno, sobre todo aquellos que tienen de 1 a 3 horas semanales, y que a veces no tienen la maduración emocional para comprender y ver sobre todo lo que nosotros desearíamos que nos puede ofrecer una educación sexual adecuada, que hay una hipersexualización, algunos dicen erotización y después vamos a ver por qué no, hay unas cuestiones de exposición de estereotipos de género, hay una promoción de las prácticas sexuales violentas no consentidas, hay modelos de relación desigualitario, ¿no?, como que la mujer cumple una función de objeto sexual y siempre disponible, y que hay una explotación sexual de menores. Y nosotros podemos sumar un montón de cosas más que ustedes después seguramente en el chat lo van a decir, en esto de el acoso, el tema de lo que se ven en los TikTok, el tema de, bueno, algunas actitudes que nosotros después vamos a charlar en los grupos. Entonces, miren ustedes qué pasó en la pandemia. Este es un sitio donde es una de las páginas de porno más conocidas y que ellos siempre realizan un estudio anual del consumo de porno en su sitio. Miren ustedes lo que dice, que en el año 2018 tenían 33.5 millones de visitas, 33 millones y medio de visitas. Y miren ustedes que en el 2019 tuvieron 44 millones de visitas, es decir, incrementaron 10 millones y medio de visitas en tiempos de pandemia. Para pensarlo. Entonces, miren ustedes que ellos se dieron cuenta que, bueno, si ustedes ubican esto, Pornhub, que está puesto, ellos tuvieron realmente por publicar algunos videos de menores y en cuestiones que parecían totalmente abusivas, salieron a publicar, ¿sí?, unos videos que
tenían educación sexual. Es una cosa increíble, si ustedes entran, dice, muchas personas tienen preguntas sobre cómo tener relaciones sexuales, por lo que esperamos que nuestra serie de videos proporcione las imágenes que acompañan a estas preguntas. Mencionó el doctor Lauri Betito, director del Centro de Bienestar Sexual de la página de pornografía. Miren ustedes, si nosotros le dejamos a los demás trabajar los temas, lo van a trabajar de cualquier manera. Dice, estoy encantado de presentarles a nuestros seguidores la nueva iniciativa del Centro de Bienestar Sexual de la página. Cuando yo entré a la página, señora, cuando entré a la página para ver cómo llegar a esos 11 capítulos que cuentan, ¿no? Dice, y otro comentarista hizo, Pornhub acaba de entrar al negocio de la educación sexual en su primera serie de videos que lanzó a través del Centro de Bienestar Sexual. Eso fue cuando ellos fueron demandados, ¿no? En relación al acoso, al abuso, y se trató de 11 capítulos que cuentan con la participación de terapeutas sexuales y especialistas. Entrás al video, entrás a la página y realmente es muy difícil encontrar esos videos, porque ves todo lo otro antes que se ve mucho más. Tienen pocas vistas este tipo de videos. Y ese es el dibujito que encontré donde se presentaba el canal porno enseñando educación sexual. Miren ustedes que estas cuestiones que a veces nosotros no exploramos porque no estamos preparados como para hacerlo, en un estudio que se hizo en España, dice que los menores acceden a la pornografía en edades cada vez más tempranas. Los primeros contactos entre los 8 y los 9 años. La disponibilidad de pantallas y las conexiones a internet son normalizadas desde muy chicos y desde los 7 años. Hoy uno de mis colegas, es cierto, ¿no es cierto?, que hablaba de las 3C, de cada niño, cada contexto y cada contenido. Es cierto que muchos de nuestros chicos no acceden ni siquiera a la internet, por lo tanto, lo que ven y lo que nosotros sabemos que tenemos que trabajar en educación sexual es porque ven cosas en la casa con sus hermanos, con sus tíos, y el tema de la violencia y el tema del abuso que tenemos que trabajar, ¿no? Esta prevalencia, nosotros le decimos, del consumo de pornografía en los adolescentes y en los jóvenes, era la mayor parte de los chicos decían que eran varones los que accedían, pero nosotros, dice, y en la encuesta entre los países, los porcentajes de más consumo de alta pornografía en Europa era de España. Entonces, cuando nosotros vamos a charlar de educación sexual, hablamos que es un proceso de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital, que tenemos que desde muy bebés, yo digo de antes de la panza, y no como una intervención. Y esto está bueno tenerlo en cuenta cuando hablamos de curso de vida. Aquellos que estamos en salud nos hablan permanentemente OPS de curso de vida, ¿no? Es decir, de que una acción que se inicia en la niñez va a tener beneficios o consecuencias, ¿sí?, en la adolescencia, en la adultez y por supuesto en la vejez. Entonces, no hay que hacer la educación sexual como una intervención, por más que ahora llega para nosotros en nuestra latitud es la primavera, y parece que en la primavera nos piden a todos los que hacemos medicina o que saben que trabajamos con adolescentes que vayamos a dar taller de educación sexual, como si solamente la sexualidad apareciera en la primavera, y que la idea es que es una tarea de acompañamiento desde la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de ponernos desde la pregunta como herramienta principal, dar información de calidad, y realmente yo siempre digo contrastada como un recurso pedagógico. Miren ustedes lo que yo pienso que es educación sexual, ¿no? Educación sexual es ayudar, es dar autonomía, es tener espacios de reflexión, de autocuidado, de responsabilidad, de bienestar, de igualdad de información. Porque parece que la educación sexual solamente para nuestro país estuviera en las escuelas y no estuviera en la consulta, ¿sí? O no estuvieran aquellos, independientemente de la disciplina. Eso, nosotros que estamos en contra de algunos modelos hegemónicos médicos, no hablamos solamente desde nuestra disciplina, sino que por eso trabajamos en el tema de talleres entre pares, que todos los pares pueden hablar, pares capacitados, de estos temas. Entonces, la idea es que la educación sexual genere procesos de autoconocimiento, autonomía y empoderamiento,
que promovamos habilidades como autoescucha, autocuidado y toma de decisiones, la comunicación, que puedan negociar. Muchas veces decimos que las chicas tienen información pero no negocian, y entonces por eso a veces no se cuidan adecuadamente, y este tema hay que tratarlo. Facilitar a esas personas que puedan disfrutar del ejercicio de sus sexualidades y prevenir la violencia y el abuso. La idea es desarrollar habilidades para construir vínculos afectivos y para disponer de la vida libremente. Atender a las desigualdades proponiendo nuevos modelos basados en la autonomía y en el empoderamiento. Yo les pido un favor, ¿sí? En el chat, ¿sí? Pueden poner, total, digamos, ahí estamos, esto no se publica y no lo voy a leer, cuando yo digo la palabra sexo, ¿qué se les ocurre? ¿Sí? No les puedo leer ni mirar las caritas desde acá, entonces yo les digo que cuando ven la palabra sexo, ¿qué se les ocurre? Entonces quizás después podamos leer un poquitito, ¿sí? ¿Qué necesitamos para ver esto? Entonces, ¿qué es la educación sexual? Ya dijimos, entonces previene la violencia, esto lo trabajamos justamente la otra vez, desarrollar habilidades de comunicación, en esto de poder desarrollar habilidades para construir vínculos afectivos igualitarios, atender las desigualdades, proponiendo nuevos modelos basados en la autonomía, ¿sí? Entonces, bueno, de los que estamos acá, a ver quién, alguien puso femenino masculino, bueno, sigan poniendo que no los estamos evaluando, ¿eh? Los objetivos prioritarios es abordar los derechos sobre el cuerpo y a decidir sobre él. Potenciar aprendizajes para identificar lo que dijimos el otro día, las violencias, resistir presiones, abordar los mitos del amor romántico que trabajamos la otra vez también, ¿se acuerdan? Y valorizar los autocuidados. Entonces, si yo les pregunto qué es sexo, ahora les voy a decir las cosas que buscamos y que encontramos. Relaciones sexuales, desnudez, femenino, muy bien, masculino. Gracias por ayudar a los que se animan. Y miren ustedes, nosotros les tenemos que preguntar a ellos, ¿no? ¿Qué piensan, qué dicen, qué sienten, qué escuchan? Entonces, ¿qué es para ellos la sexualidad? ¿No? Para estos niños, niñas y adolescentes con los cuales vamos a trabajar. Y entonces, en esto, miren ustedes que generalmente, yo me voy a adelantar un poquitito, cuando a nosotros nos prepararon hace muchos años, sexualidad parecía que fuera solamente trabajar reproducción, enfermedades de transmisión sexual, abuso y embarazo. Parece que fuera eso. Y por eso yo siempre digo que educación sexual no es solamente trabajar en prevención del embarazo, en prevención del abuso, sino miren ustedes todo lo que está alrededor. Orientación sexual, erotismo, género, placer, intimidad, identidades, conductas, funciones. Quizás a ustedes se les ocurre alguna más, ¿eh? Actitudes, fantasías, deseos, creencias, ¿sí? Miren ustedes estas cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo me voy a ir un poquitito para atrás, hablamos de sujetos de derecho, ¿sí? Y hablamos entonces que realmente muchas veces no pensamos en el otro y en dar, ¿no? Servicios de calidad, ¿sí? Ver las diferencias, ¿no? En esto de que nosotros cómo nos comprometemos con la atención de los adolescentes en ser disponibles, accesibles, dar algo de calidad, no estigmatizar, como ven esta carita ahí, porque muchas veces evitamos, no charlamos, ¿sí? Como que esto no lo puede hacer, no lo puedo charlar, y sobre todo en poblaciones LGBTI, cuya, ¿sí? Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Entonces, sexo, todo esto que vimos, pero miren ustedes que salud sexual, nosotros hablamos de enfoques positivos, respetuosos hacia la sexualidad, y realmente esto de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, libres de coerción y de discriminación. Eso es importante. Entonces, realmente sabemos que las sexualidades, porque no podemos hablar de las sexualidades,
tienen influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. Miren ustedes la influencia, ¿no? Pero por supuesto está atravesada de creencias, conceptos, mitos, y hoy vamos a charlar un poquitito el tema de los mitos cuando nos dividamos en grupos. Y realmente esto de los mitos, realmente, sobre todo cuando nosotros decimos que queremos que tengan una buena salud sexual, es que realmente se respetan, se protejan y se garanticen el ejercicio de los derechos sexuales de las personas, ¿sí? Entonces, realmente los elementos de las sexualidades es que son una realidad en todas las edades de la vida, ¿sí? Que se expresan de manera diferente, que afectan todo el cuerpo y que la sexualidad no es solamente la genitalidad, ¿sí? Pues los genitales son solo una parte, ¿sí? Así que realmente en esto también, que es un campo privilegiado de maduración personal, de búsqueda de su propia identidad, que generan sentimientos de bienestar, ¿sí? Y que realmente lo que decimos es que estas sexualidades son un aspecto central de todas las personas, porque se habla de placer, de afectividad y de autocuidado, ¿sí? Y esto también tenemos que trabajarlo. Entonces, muchas veces hay miedo de hablar de sexualidades, ¿no? Y todo es, como dice en este dibujito, todo depende de cómo lo miremos. Muchas veces las palabras cuando lo vemos en la escuela, maricón, puta, se escuchan en forma cotidiana, pero tienen otro significado, ¿sí? Nosotros decimos en esto de la estigmatización. Entonces, sabemos que no nos capacitan en estos temas, que hay una ausencia de capacitación tanto en el pregrado como en el posgrado, y que a veces es tierra de nadie, que no hay trabajo interdisciplinario, que muchas veces siempre corremos y entonces hay poco tiempo para abordar la complejidad del ámbito sexual y afectivo, que las intervenciones que se acostumbran solamente a centrarse en prevención de riesgos, como le dije, enfermedades de transmisión sexual y embarazo, ¿sí? Y entonces yo les pregunto si se animan a escribir, bueno, ¿qué aprendieron de educación sexual en la escuela? Si tuvieron educación sexual en la escuela, ¿sí? Si pudieron hablar, ¿dónde hablaron de educación sexual? Nosotros nos damos cuenta que en el ámbito educativo muchas veces se deja a mano de docentes y sin apoyo y sin formación, que hay a veces poca capacitación en el pregrado y en el posgrado, que a veces es tierra de nadie, como yo les dije, que hay poco tiempo y realmente muchas veces nos focalizamos en todo lo negativo. Y muchas veces, dice esto de la socialización, dice muchas veces llevar miedos a la casa, y a veces la sexualidad se da en un marco desigual, porque a los chicos reciben alguna información, pero para negociar las prácticas seguras y placenteras, las chicas a veces no negocian. Y además, si hablamos, o chiques, además, si hablamos de riesgos, contemplamos otras violencias sexuales, las agresiones sexistas, la LGTBI fobia o las violencias machistas. Otro tema para pensar, miren todas las cosas, ¿no? Y lo mismo que decía es que, bueno, ahí estaban los chicos de Cuba también, que habíamos trabajado algunas veces allá en esto de trabajar masculinidades, ¿no? Porque muchas veces la vivencia de las sexualidades giran solamente a través del tema del placer compartido, y muchas veces sabemos que tenemos que explorar los estereotipos vinculados a la vulnerabilidad en los chicos, y esto hay que trabajarlo mucho, porque parece siempre una de las consultas más frecuentes es el tamaño del pene, la eyaculación precoz. Por eso les puse el video antes para que ustedes lo vieran, ¿sí? Diferente es normal, ¿no? Y muchas veces en esto de las masculinidades como el riesgo, ¿no? Romper los mecanismos de la presión del grupo, cuidarse poco, esta concepción del deseo como parecería irrefrenable en los chicos, ¿no? Y por eso realmente a veces se los ve mucho más vulnerables, y las formas de vivir los vínculos afectivos que tendrían que ser libres de machismo.
Entonces, ¿qué pretendemos nosotros un poco? Que ustedes tengan bibliografía, materiales educativos, por eso grabamos este pedacito para los que no pudieron ingresar hoy. Y hay materiales en el YouTube, tratamos de que se capaciten y que se hagan evaluaciones, y hay que hacer talleres para poder seguir avanzando, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos de los temas? Yo hoy les decía a los colegas qué trabajar: diversidad sexual, masculinidades, diversidad cultural, métodos anticonceptivos, embarazo, bullying, violencias machistas, y por eso estamos trabajando en esta capacitación de los tutores entre pares y otras intervenciones, ¿no? Vemos un poquito de los mitos y después nos ponemos a trabajar en algunas cosas. En esto de los mitos, dijimos, bueno, que decía muchas veces que se adoctrina en temas de, sobre todo adoctrina en la ideología de género, y nosotros decimos que lo que tratamos de hacer es que las chicas puedan decir que no frente a la presión de los pares, ¿sí? Acá hay una que dice: la vida, una eterna toma de decisiones, y poder decir que no, sobre todo los medios en el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, que mucho otro de los mitos es que la educación sexual despierta prematuramente el comportamiento sexual. Mejor no hablemos de eso. Y no hablar de eso es hablar de un modelo represivo, y es una forma de educar. Decir que no es una forma de educar. Este modelo nada tiene que ver con las evidencias científicas, y realmente muchas veces cuando no hablemos de eso porque eso no se puede hablar, sabemos, ¿no?, la influencia que tiene. Después vemos en esto de que, y en eso en definitiva, dicen a veces los padres y las madres y a veces los tutores, que a nosotros nadie nos explicó nada. Y muchas veces el silencio frente a las preguntas de la sexualidad da mucha inseguridad personal, el tema no se aborda, lo que no se ve no se trata, ¿no? Entonces no es así la cosa. En ese van a enseñar cómo tener sexo a los niños, y esto no. La información científica se da adaptada a cada edad, ¿sí? Los contenidos pedagógicos no hablan de prácticas sexuales. Entonces yo después les voy a pasar todos los libros de los distintos países, ¿sí? Tuve la posibilidad de recolectar por país, y van a ver que no hablan de prácticas sexuales, y está acordada a cada edad. La ESI promueve la pedofilia mediante la estimulación sexual temprana. Es todo lo contrario. En nivel inicial lo que tratamos de hacer es que los chicos puedan prevenir el abuso, el cuidado del cuerpo, el poder decir que no, cuando un contacto físico les molesta, ¿sí? Después vamos a ver unos videitos cortos para que se den cuenta cómo se trabaja con los más chiquitos. El ESI promueve la homosexualidad, ningún contenido tiene esto, se respeta la diversidad, que es distinto, para eliminar la discriminación. ESI no, mejor infundir miedos, hablemos solo de riesgos, es decir, nada, si yo les hablo de embarazo y de infecciones, parece que no van a tener relaciones sexuales. El miedo no previene las conductas de riesgo. A través del ESI sí podemos realizar prevención y acompañamiento desde la empatía, con la pregunta. Como les decía, la pregunta es la herramienta principal. ¿Qué sentís? ¿Qué ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Y dar información de calidad. De infundir miedo a difundir placeres en relación a cuidarse, cuidándote y cuidándonos. Y este oso que está andando en bicicleta dice: prevención imposible, no, prevención posible. Y a los más grandes que están acá, en las pantallas, les digo que traten de recordar, que pasen por el corazón las vivencias. A los más chicos también, por supuesto, pero la idea es pasarlo por las vivencias que hemos tenido, ¿sí?, en relación a nuestras sexualidades. Vamos a ver algunos videitos. Mi escuela habían representantes del centro de salud, dice, no digo quién, así no lo vemos en la grabación. Alguien dice que iban representantes del centro de salud. Bien, bien. ¿Alguien se acuerda de algo más? Depende del lugar, las personas y la educación. Ahí está lo que decía en relación a lo que me mandaron en mensaje directo. Bueno, entonces, repensando un poco, ¿sí?, yo voy a compartir algunas cuestiones que me interesan.
Después a ver si puedo llegar entre todas las actividades 2000. Vamos a ver, este creo que ya lo habían visto, pero vamos a... ¿Se ve? Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, ustedes... No se ve. ¿No se ve? No, No se- señora. ¿No? Bueno. Vamos a ponerlo desde otro lado. No se ve, solo se escucha. Bueno. Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. Vamos a tratar de verlo directamente, a ver si ahora. Qué difícil es cuando uno no los tiene. Vamos, vista.